Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, dos nombres que, cuando se unen, generan magia en la pantalla. Pero esta vez, la magia se convirtió en tensión. Lo que pasó entre ellos dejó a todos sin palabras. Tuba le dio una bofetada a Engin. Sí, lo escucharon bien. Una bofetada. Pero, ¿qué pasó realmente? Hoy te contamos todos los detalles y, por primera vez, escuchamos a Tuba hablar sobre el incidente. Perdí el control, confesó. Todo comenzó durante el rodaje de una escena para su nuevo proyecto, una serie que prometía ser un éxito rotundo. El set estaba lleno de tensión ese día, según relatan fuentes cercanas. Una escena emocionalmente cargada entre los personajes de Tuba y Engin tomó un giro inesperado cuando Tuba, fuera de libreto, le propinó una bofetada real a su compañero. En ese momento, el silencio fue total. Los miembros del equipo no sabían si detener la grabación o seguir. Engin, profesional como siempre, se mantuvo en personaje durante unos segundos antes de pedir una pausa. Según un testigo del set, Engin se tomó la mejilla y simplemente dijo, necesito un momento fuera. Esa frase, dicha con calma, reveló que algo no estaba bien. Pero lo que nadie esperaba era que, apenas unas horas después, Tuba se acercara a los medios con una expresión que mostraba una mezcla de arrepentimiento y confusión. En sus propias palabras, no sé qué me pasó. Sentí una emoción tan fuerte durante la escena que perdí el control. Nunca fue mi intención lastimarlo. Engin es un amigo y un profesional al que respeto profundamente. Esta declaración generó miles de reacciones en redes sociales. Algunos defendieron a Tuba, asegurando que los actores viven emociones intensas que a veces lo sobrepasan. Otros, en cambio, se mostraron preocupados por la violencia, aunque fuera parte de una actuación. Una cosa es actuar y otra es perder el control de esa manera, comentó una usuaria en Twitter. Engin, por su parte, mantuvo el silencio durante varios días. Muchos especulaban si estaba molesto, si había decidido alejarse del proyecto o incluso si pensaba en tomar acciones legales. Pero el actor, fiel a su estilo discreto, rompió el silencio con un simple pero poderoso mensaje en su cuenta de Instagram: todos somos humanos. Lo importante es saber reconocer nuestros errores y aprender de ellos. Tuba y yo seguimos trabajando juntos con el mismo compromiso de siempre. Este mensaje calmó los ánimos, pero no eliminó el morbo de la audiencia que seguía buscando pistas sobre la relación entre ambos. Algunos periodistas de espectáculos incluso insinuaron que podría haber problemas personales no resueltos entre los actores. Sin embargo, hasta el momento, no hay evidencia concreta que lo confirme. A pesar de las aclaraciones públicas, el ambiente en el set cambió de forma sutil. Algunos miembros del equipo comenzaron a notar una cierta distancia entre Tuba y Engin. Si bien seguían trabajando juntos de forma profesional, la espontaneidad y complicidad que antes caracterizaba su relación parecían haber disminuido. Se saludaban con cortesía, pero ya no compartían risas entre escenas, confesó un técnico de sonido que prefirió mantenerse en el anonimato. Los productores del proyecto también tuvieron que intervenir discretamente. Se rumorea que organizaron una reunión privada entre los dos actores principales y el director, con el fin de limar asperezas y asegurar que el resto del rodaje no se viera afectado por tensiones personales. Fue una conversación honesta, pero dura, dijo una fuente cercana al equipo. Ambos expusieron sus sentimientos y, aunque no todo se resolvió de inmediato, se estableció un nuevo nivel de respeto. Mientras tanto, en redes sociales, el incidente seguía generando titulares. Videos, análisis del lenguaje corporal, incluso teorías conspirativas comenzaron a circular. Algunos canales de YouTube hicieron especiales de 1 hora, analizando cuadro por cuadro la escena en cuestión, mientras que páginas de fans se dividían en bandos, Team Tuba y Team Engin. Con el paso de los días, nuevas entrevistas salieron a la luz.
En una de ellas, el director de la serie defendió a ambos actores. Lo que sucedió fue desafortunado, pero también es una muestra de cuán comprometidos están con sus papeles. La línea entre ficción y realidad puede desdibujarse fácilmente cuando se trabaja con emociones tan intensas. Curiosamente, la escena de la bofetada fue incluida en la edición final del episodio. Los editores, al revisarla, coincidieron en que el momento, aunque no planeado, tenía una fuerza emocional innegable. Fue presentada sin modificación, y cuando el capítulo se emitió, la reacción del público fue inmediata. Pura verdad, qué actuación tan cruda y realista, decían algunos comentarios. Otros, más críticos, se preguntaban si era ético mostrar una escena con un golpe no consentido. Semanas después, en una gala de premios televisivos, Tuba y Engin hicieron una aparición conjunta que sorprendió a todos. Caminaron por la alfombra roja con tranquilidad, posaron para las cámaras e incluso intercambiaron algunas palabras en el escenario al presentar una categoría. Aunque no fue un gesto de reconciliación explícito, sí demostró que, al menos de cara al público, estaban dispuestos a seguir adelante. En una entrevista posterior a la gala, Tuba habló con mayor profundidad sobre el impacto que el incidente tuvo en ella. Me hizo cuestionarme muchas cosas, no solo como actriz, sino como persona. La actuación es mi pasión, pero debo aprender a proteger mis límites emocionales. He comenzado a trabajar con un coach para manejar mejor este tipo de situaciones. Engin, por su parte, reafirmó su compromiso con el proyecto y con su compañera. No guardo rencores. Lo que pasó fue difícil, sí, pero también fue una oportunidad para crecer. Tuba y yo hemos compartido muchos momentos en escena, y lo seguiremos compartiendo mientras el público lo desee. Con el paso del tiempo, el escándalo comenzó a desvanecerse y fue reemplazado por el éxito de la serie. La química entre los protagonistas seguía siendo palpable en pantalla, y los episodios lograban récords de audiencia semana tras semana. Críticos especializados comenzaron a hablar del proyecto como una de las producciones más intensas del año. Sin embargo, entre bastidores, el recuerdo de aquel momento seguía presente. Algunos aseguran que dejó una marca imborrable en la dinámica entre los actores. Aunque no volvió a haber incidentes, tampoco se recuperó del todo la confianza inicial. Los fans, por supuesto, no dejaron que la historia muriera. En foros y redes, aún se debate si lo sucedido fue un accidente, una reacción emocional auténtica o algo más profundo. ¿Fue la bofetada el resultado de tensiones no resueltas, o simplemente una sobrecarga de emociones? A día de hoy, tanto Tuba como Engin han seguido sus carreras con éxito, pero el episodio de la bofetada se ha convertido en una anécdota que, sin duda, marcará sus trayectorias para siempre. Para muchos, fue un recordatorio de que, detrás de cada personaje, hay seres humanos enfrentando sus propias tormentas internas. Y que, a veces, incluso la magia de la pantalla puede dar lugar a momentos de verdad inesperada. ¿Y ustedes, qué opinan sobre lo que ocurrió? ¿Creen que fue un simple error o hay algo más detrás de esa bofetada? Dejen su opinión en los comentarios, y si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse al canal para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video.